Bienvenidos una vez más al repaso de la lección en Aula 7. En esta semana la lección llevó por título Modelo para un mundo mejor y en esta ocasión se encuentra con nosotros Alfonso. Va a ser una primera vez que él está con nosotros y me da mucho gusto porque juntos vamos a poder compartir con ustedes más acerca de la lección de escuela sabática. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Levíticos 19:18 y dice de la siguiente manera: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí Jehová es el que nos está hablando y nos está dando esas palabras. Dice, no te vengarás de aquella persona que te hizo daño, ni tienes que guardarle rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué te dicen esas palabras, Alfonso? Que Dios es un Dios de amor, que es un Dios que nos enseña a amar y que está dispuesto a tener una relación con nosotros. En su misericordia, Dios siempre ha tenido personas con quienes ha mantenido una relación estrecha o una relación especial. En la lección de esta semana nos habla acerca de Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, entre otros. Nosotros vemos también que en Génesis 12, del 2 al 3, nos dice y le hace una promesa a Abraham y le dijo: y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldicen y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué gran promesa le hace Dios a Abraham aquí en este capítulo, en este versículo. Pero también, ¿cuál es la promesa que Dios te está haciendo hoy en día a ti? ¿Cómo tú tomas ese versículo para ti personalmente, Alfonso? Claro, te recomiendo que reemplaces el nombre de Abraham y coloques tu nombre. Y creas la promesa que Dios te está dando, porque Dios te está diciendo que no solamente te va a bendecir a ti, sino con la bendición que tú vas a recibir vas a ser de bendición para otros. Pero no solamente te va a bendecir a ti, sino aquí habla acerca de ser una bendición para tus hijos, a través de tus hijos, a través de tus nietos. Las familias de la tierra van a ser benditas en ti. Es una gran promesa, pero al mismo tiempo recae en una gran responsabilidad. Dios te promete bendecirte, Dios te promete engrandecer tu nombre, Dios te promete bendecir a los que te bendigan, maldecir a los que te maldigan, pero también la responsabilidad que recae sobre ti. ¿Cómo tú puedes llegar a ser un modelo, como lo dice la lección de esta semana? ¿Cómo tú puedes llegar a ser un modelo para que otras familias de la tierra, para que otras familias que viven alrededor tuyo conozcan a ese Dios del que tú ya has conocido? El Dios que oye. La lección aquí nos habla que ciertamente Dios había oído la opresión que el pueblo vivía después de estar en cautiverio 400 años. Nos dice aquí el versículo en Éxodo 3:7, dice: ciertamente he oído la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien tus penurias. Alfonso, tú, hoy en este día, ¿tú tienes la convicción y la certeza de que Dios te escucha en tus problemas, en tus penurias y que Dios tiene cuidado de ti? Totalmente, toda la convicción. Al pueblo de Dios le tocó 400 años esperar. Parecía una larga espera, porque Dios pareció haber guardado silencio. Pero ten en cuenta algo, cuando Dios guarda silencio, Él está trabajando. ¿Ok? A mí a veces un día, 2 días, una semana, un mes, un año me parece una eternidad. Pero tranquilo, me dice Dios, yo estoy trabajando por ti. Muchas veces como seres humanos nosotros tendemos a desesperarnos en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra penuria, en medio de nuestra esclavitud. Yo no sé tú, querido amigo que nos estás escuchando en esta ocasión, ¿de qué tú te estás cansando de esperar? ¿Acaso piensas que el Señor no escucha tu oración? De hecho, si tú tienes una necesidad de oración, si tienes una necesidad de compartir algo con nosotros, suscríbete a las redes, la dirección va a aparecer en pantalla. Déjanos allí tu comentario. A nosotros como producción nos gustaría orar por ti. Pero la lección nos habla y nos dice que habían pasado 400 años de estar en esclavitud. Pero el Señor tenía un propósito, tenía un mensaje, tenía una persona que iba a ser el instrumento para llevar
el mensaje de que Dios había escuchado el clamor de su pueblo. Muchas veces estás en medio de ese clamor y tiendes a desesperarte y dices, ¿por qué el Señor no contesta mi oración? ¿Por qué el Señor no escucha mi oración? Pero recuerda una cosa, tu tiempo no es el tiempo de Dios. Y si nuestros ojos espirituales fueran abiertos, nosotros entenderíamos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. La lección nos lleva a comentar de que Moisés había nacido en el pueblo hebreo. Por situaciones, su madre lo había puesto en una cesta, fue recogido por la hija del príncipe en Egipto, fue educado en las mejores universidades de Egipto, llegó a ser príncipe de Egipto, pero entonces ocurre un incidente en su vida, Alfonso, y tiene que salir exiliado al desierto. ¿Qué es lo que pasa allí? A veces Dios quiere que tú pases por un desierto para que puedas escuchar los planes que Él tiene para ti. Él necesitaba, ustedes de pronto necesitaba, lo más probable es que necesitaba un cambio de su manera de ver las cosas y empezar a ver las cosas desde la perspectiva divina. Muchas veces nosotros cuando estudiamos la historia de Moisés podríamos pensar que Moisés era un líder improbable, que Moisés no tenía madera para llevar a cabo el propósito que Dios tenía para su vida. Y cuando Dios le hace el llamado le dice, pero yo soy tardo de habla. Y el Señor le dice, ve que yo iré adelante de ti. A veces el Señor tiene un plan para tu vida y el Señor te hace el llamado, que tú solamente seas instrumento para que por medio de ti otros sepan el plan que Dios tiene para con tu vida y tú haces lo mismo que Moisés. Pero es que Señor, es que yo, y el Señor te dice, ¿acaso no voy yo adelante de ti, Alfonso? Solamente ve y haz lo que yo te mando a hacer. La lección nos lleva a pensar de que Dios tenía un propósito para la vida de Moisés y que ese pequeño error que lo llevó al exilio, que lo llevó al desierto, Dios lo llevó para tener una preparación. Ahora, ¿cuál es el desierto? ¿Cuál es el exilio que tú estás pasando hoy en día? No sabes, a lo mejor el Señor te está preparando para que cumplas un propósito, para que te pulas, para que veas la vida de otra manera, para que lleves ese mensaje que Dios tiene para ti y que otros sean benditos por medio de ti. La lección nos dice que Dios escuchó la opresión de su pueblo y levanta a Moisés como un líder para que por medio de él este pueblo sea liberado. Pero también hace otra cosa, Alfonso. El Señor no solamente hace provisión, sino dice aquí en el versículo Éxodo 3:21, dice, yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo de que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. ¿Qué te hace a ti pensar lo que el Señor está diciendo en su palabra? Que Dios nos ama. Dios nos ha amado, nos ama y nos amará por siempre. Porque Dios quiere que tú seas una bendición para otros, como lo hemos venido recalcando, pero Él no te va a dejar con las manos vacías. Algo va a tener tu mano para valerte de ese algo, para hacer bendición para ti y para otras personas. Miren, Moisés fue un ser humano como tú, que me escuchas, como yo, como tú, Noemí. Él tuvo problemas y tuvo una mala decisión. Esa decisión lo llevó al desierto. Como Noemí lo decía, ¿cuál es tu desierto? No lo sé, solo Dios sabe. Pero ¿no será que Dios te está preparando para que tú después seas la voz para otras personas o el mensaje que otras personas quieren escuchar? Sí, aquí lo interesante de esto es que aparte de que estás en el desierto, aparte de que estás en esclavitud, aparte de que estás siendo oprimido, Dios hace provisión para ti, para que en el momento que tú salgas de esa prueba, de esa lucha, de ese desierto, no tengas las manos vacías. Siempre Dios en su amor y misericordia va a proveer para ti. A pesar de cuál sea tu problema, Dios hará provisión para ti. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se leen como una constitución después de hacer un breve preámbulo y se basa en declaraciones. Pero aquí lo más importante que me lleva a pensar es que Dios les recuerda en todo momento, Alfonso, de dónde Él los ha sacado. ¿De dónde estabas tú siendo esclavo? Yo no sé si tú seas esclavo hoy en día, en esta ocasión que nos estás oyendo. Seas esclavo de algún vicio, seas esclavo de alguna mala relación,
seas esclavo de algo que realmente no puedes salir libre. Pero el Señor te recuerda que el día de mañana, cuando tú salgas de esa esclavitud, te recuerdes del Señor, de dónde te sacó y hasta dónde te ha puesto hoy en día. ¿Qué me puedes comentar acerca de este día, Alfonso? Sí, el decálogo, que son los 10 mandamientos, básicamente son un conjunto de reglas morales para que tú pongas en práctica el amor de Dios hacia ti y tú pongas en práctica ese amor hacia los demás. Es básicamente eso lo que es Sí, los 10 mandamientos nos llevan como aquí a ver el sexto mandamiento, donde nos dice no matarás. Como seres humanos racionales, nosotros sabemos cuáles van a ser las consecuencias de cometer este acto. Pero muchas veces no es matar literalmente a mi hermano, matarlo tal vez con una pistola, clavarle un puñal, sino cómo yo puedo matarlo con mis acciones, cómo yo puedo matarlo con la forma en la que lo miro, cómo yo puedo matarlo con las palabras que yo digo acerca de él. Porque muchas veces nuestra lengua mata, nuestra lengua clava y matamos a esa persona moralmente, matamos a esa persona espiritualmente, en lugar de que, como dice la lección, ayudarlo a salir adelante de la crisis que él tiene, nos dedicamos simplemente a asesinar a personas. También nos habla acerca de cuando robamos, las consecuencias que esto tiene. Dios, en su amor y su misericordia, Él estableció estas reglas para que nosotros como seres humanos tuviéramos un mejor estilo de vida, para que nosotros pudiéramos convivir con nuestros semejantes. Porque cuando tú amas a Dios, automáticamente tú vas a amar a tu prójimo. Es ineludible. El mismo Jesús en el Nuevo Testamento lo concretiza en dos importantes mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quiere Jesús incluso mismo es que nosotros tengamos una amplia visión de estos principios. Exacto, como tú decías, no solamente es matar físicamente. ¿Sabes qué? Algunas veces yo le he confesado a Dios que yo he maltratado a su hija, que es mi esposa, verbalmente, con mi gesto de ira, con mi gesto de tratarla mal, cuando a veces alzo la voz cuando yo estoy desesperado. Y yo voy y le digo, ¿sabes qué? Eso no lo debía hacer porque es tu hija. Y yo la amo porque tú me la has dado a mí. Es la relación entre otros y la relación con Dios. Él quiere que nosotros tengamos esa amplia misión y que vayamos a Él cuando lo necesitamos, porque somos seres imperfectos que cometemos errores y cometemos pecados. Por eso nos dejó estos principios morales. En conclusión, nosotros podríamos decir que los 10 mandamientos es un decálogo, unas reglas para llevar y tener un estilo de vida mejor como seres humanos. La lección también nos habla acerca del cuidado de esclavos, viudas, huérfanos y extranjeros, y nos dice que como esclavos recién liberados, los israelitas habían vivido en carne propia lo que era ser oprimido, lo que era ser explotado y lo que era ser marginado. ¿Tú en alguna ocasión de tu vida te has sentido marginado? ¿Te has sentido explotado laboralmente? ¿Te has sentido oprimido? ¿Cuántas veces tú te has sentido en esa condición en los que los israelitas acababan de salir? Dice que mientras ellos celebraban su libertad, Dios se preocupaba como se preocupa por ti y por mí, a que nosotros no olvidemos de dónde Dios nos sacó, Alfonso. Es importante, Dios nos creó dentro de su diseño divino, creó Él también el cerebro, y el cerebro tiene una labor muy importante, y una de ellas es almacenar memorias. Dios nos permitió tener memoria para recordar las situaciones en las que hemos estado durante toda la vida, sobre todo las malas situaciones, nos permiten recordar que Dios estuvo ahí en todo momento y que Dios nos sacó de esa situación que consideramos imposible. ¿Para qué? Para el único propósito de darle gracias y darle honra a Él, y así recordar que así como Él nos sacó, nosotros podemos también ayudar a otras personas
que están viviendo por una situación similar, porque conocemos al Dios que nos sacó de ese problema. Sí, muchas veces como seres humanos tendemos a no recordar las cosas que nos duelen. Y hay personas que dicen, oh, de 2 semanas para acá yo ya no me acuerdo de lo que pasó. Pero cuán importante es para Dios. Y aquí la lección dice, Dios se preocupa de que no olvidemos. Él instituyó la Pascua como un recordatorio, dice conmemorativo, y una oportunidad para volver a contar la historia del pueblo de Israel. Y en un versículo que se encuentra en la Biblia en Éxodo 13:14 dice, el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. ¿Te impacta esa frase? Desplegando su poder. ¿Cuántas veces el Señor ha desplegado su poder para sacarte a ti de una situación donde tú estás siendo esclavo? ¿Has vivido eso? ¿Te ha llenado a ti de paz? ¿Te ha llenado a ti de seguridad saber que el Señor despliega su poder para poderte sacar a ti de esa situación? También aquí nos dice que en la Biblia nos dan 3 capítulos completos acerca de cómo nosotros debemos de tratar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Entonces, nosotros podemos ver, Alfonso, que la preocupación de Dios es por todos, que no solamente se preocupa por ti y por mí, independientemente de la situación o el estatus social donde tú estás, sino Él se preocupa por todos sus hijos. Exacto, Dios ya ha hecho provisión. No te preocupes tú, Dios ya hizo provisión. Él quiere que uses esa provisión para que también muestres piedad a otras personas, sobre todo a los menos favorecidos. Sí, aquí dice que la preocupación por los forasteros y los más vulnerables es la preocupación que Dios tiene para con nosotros. Y aquí nos lleva también la lección a entrar acerca del tema del segundo diezmo. Nosotros como cristianos, como adventistas, nosotros sabemos lo que es el primer diezmo, que es el 10% de nuestras entradas, y sabemos para dónde van esos diezmos, para la evangelización, para poder tener fondos, para soportar el pastorado directamente. Pero ¿qué hay del segundo diezmo, Alfonso? Bueno, como dice Noemí, conocemos el tema de diezmo y ofrendas. Para nosotros es normal eso, aunque no muchas personas lo aceptan, pero es el plan divino, ¿ok? Pero al estudiar más a fondo el plan original de Dios, Dios también instituyó un segundo diezmo. Se hacía cada tercer año, básicamente, y la función, aparte de ayudar a la evangelización, era ayudar a los menos favorecidos, aquellos forasteros, aquellos que no tenían dónde caerse, dónde dormir, aquella familia viuda, aquellos que no eran favorecidos financieramente. Dios, como les digo, ya había tenido previsión y quiere que usemos esa previsión para ayudar a esas personas que no tienen la bendición financiera, digámoslo así. Si nosotros siguiéramos el plan original de Dios, no habría dentro de nuestra comunidad cristiana personas que realmente tuvieran una necesidad. No habría personas que tuvieran necesidad de pasar hambre, no habría personas que al quedarse sin empleo no tuvieran para pagar su renta, no había padres que no tuvieran dinero para pagar por la colegiatura de sus hijos. Dice que todas nuestras necesidades como comunidad cristiana deberían de ser solventadas si siguiéramos el plan original de Dios, que es el segundo diezmo. Muchas veces nosotros nos conformamos con dar el primer diezmo, pero ¿de qué forma nosotros estamos aportando a las necesidades de nuestro prójimo? Aquí nos dice un versículo en Deuteronomio 26:12, dice: darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Aquí Dios no nos está diciendo, si quieres, dale. Si tienes, dale. Aquí no te está dando una afirmación, darás también, porque el Señor habrá hecho provisión para ti. Exacto. Miren, el diezmo, las ofrendas, tengan esto en mente, es el punto de partida. Dios quiere que experimentes en tu corazón el privilegio de dar. Da con amor, es lo que Dios quiere.
Sí, la lección también para finalizar nuestro repaso nos habla acerca del año del jubileo, cuando bajo el liderazgo de Josué, las tribus estuvieron establecidas estratégicamente. Y aquí el Señor nos dice que de Él es la tierra, que nosotros solamente somos administradores, que la tierra no iba a ser vendida. Pero hay algo que me llamó la atención aquí en un versículo Levítico 25-23 y dice, la tierra no se venderá por perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros sois forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Qué te lleva a pensar, Alfonso? Que nosotros somos extranjeros. Si tú crees en el Señor y has dado tu vida al Señor, pues el Señor te ha hecho una promesa. Él te dice que tienes una patria, pero una patria celestial. Y recuerda que eres un extranjero o una extranjera. Y como tal, compórtate. Ayuda también a las personas que necesitan ayuda. Sí, el Señor te pone en un lugar, así como estableció las tribus de Israel en lugares estratégicos, Dios te pone a ti en un lugar para que cumplas un propósito, para que ayudes, para que no solamente ores por las necesidades de los demás, sino para que esta oración vaya acompañada de una acción y pueda tener una bendición esa persona que te necesita. Dice aquí, Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel que sufría en Egipto e intervino para rescatarlo. Dios escucha tu clamor hoy en día. Dios escucha tu clamor y está interviniendo para salvarte. Dice, trata de tener una relación de pacto para con Él. Trabaja para con nosotros Él para establecer una nueva sociedad a causa de que nosotros podamos ser una bendición para los más olvidados, marginados y vulnerables. Conéctate a las redes. Ha sido para mí personalmente una bendición, un placer poder compartir con Alfonso el repaso de la lección de esta semana. Si te gustó el video, dale un like. Si no eres suscriptor, suscríbete, toca la campanita. Si tienes algún comentario, déjalo allí. Esto nada más lo hacemos con el propósito de que otras personas, Alfonso, conozcan el amor de Dios y reciban las bendiciones que hasta nosotros podemos decir hoy con certeza y seguridad. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios te ha acompañado y acompáñanos en la próxima escuela sabática. No te desconectes. Suscríbete. Bendiciones.